Muy buenas tardes tengan, amigos míos. Abrimos esta página de Medicina y algo más, donde la finalidad es promover la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy vamos a dedicar esta charla a uno de los presidentes más reconocidos en la historia de nuestro país, porque él se significó como un presidente nacionalista y patriota, y de ahí a la fecha realmente no ha habido un estadista, un presidente con la figura que él tenía, y me refiero al general Lázaro Cárdenas del Río. Y voy a tratar de manera general algo que se desconoce prácticamente de él, o pocas personas lo conocen, y es el general Lázaro Cárdenas del Río, y por supuesto su propuesta educativa en su sexenio. Claro, este ensayo lo elaboré hace algún tiempo y creo que es el momento que debemos nosotros de conocerlo. Y por supuesto en este ensayo inicio mencionando las generalidades de Lázaro Cárdenas del Río. Insisto, esto va a tener la orientación de cuál fue su participación en los aspectos educativos. Y muy bien, iniciamos en este proceso de introducción. Lázaro Cárdenas del Río nace el 21 de mayo de 1895, como es de todos conocidos, en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, en el seno de la familia formada por don Dámaso Cárdenas Pinedo y doña Felicitas del Río Amezcua. Lázaro Cárdenas del Río es el segundo hijo de un total de 8 hermanos. Y bueno, fallece el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, Jiquilpan de Juárez, pues es parte de la provincia mexicana, y Lázaro Cárdenas del Río prácticamente tuvo una infancia que se puede ubicar como normal. Colaboraba con la familia en la siembra del maíz, del frijol y calabaza, y también ayudaba en trabajos de rebocería, enrollando canillas con hilo en la redina de mano. A los 14 años, Lázaro Cárdenas del Río se empleó en la oficina de rentas, y a los 16 años, por la muerte de su señor padre, se vio obligado, como hijo varón mayor, a ser responsable de la familia, e inicia también su trabajo en la Secretaría de la Prefectura. Luego pasa a ser trabajador de una imprenta. A esa edad ya había tenido contacto con dos militantes del pensamiento liberal. Uno de ellos, su profesor, don Hilario de Jesús Fajardo, y también con don Asiano Carreón, responsable de la imprenta donde trabajó. Ya con 2 años de trabajo en la imprenta, en el mes de mayo, ya en la hacienda de Guaracha es tomada por un contingente al mando del capitán Pedro Lemus, quien solicita se imprima urgentemente un manifiesto. Las fuerzas huertistas atacan y desalojan a las tropas enemigas. Cárdenas es delatado como la persona que imprimió el documento, obligándolo a partir a la ciudad de Apatzingán, donde se incorpora en el mes de julio de 1913 a las tropas del general Guillermo García Aragón, con el grado de capitán segundo,
Y así es como Lázaro Cárdenas del Río inicia su carrera militar hasta alcanzar el grado de general de división en 1928. Lázaro Cárdenas del Río toma posesión del gobierno de Michoacán después de un interinato previo y ante un panorama de fricciones armadas y enfrentamientos políticos, decide experimentar cambios sociales profundos a favor siempre de los más pobres. Como presidente de nuestro país, en el plano educativo, decide modificar el artículo 3 constitucional e hizo obligatoria la educación y socialista en aquel entonces. El texto del artículo 3 reformado en ese entonces decía así: artículo 3. La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto completamente racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, la Federación, estados y municipios impartirán la educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo a que en todo caso siguieran las siguientes normas. 1. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología de acuerdo con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de culto, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso no intervendrán de forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales y no podrán ser apoyadas económicamente. 2. La formulación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderán en todo caso al Estado. 3. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Y 4. El Estado podrá revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que se imparta a obreros y campesinos. La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo el reconocimiento de validez oficial a los estudios en planteles particulares. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicadas a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, y lo mismo
a todas aquellas personas que lo infringen. Las condiciones sociales de nuestro país en ese entonces eran muy complicadas, porque realmente existían todavía vestigios muy importantes del antiguo orden semifeudal, y era fresco aún en la memoria la guerra cristera. Por supuesto, con leyes educativas previas a 1910 en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país. Por lo tanto, se requería una respuesta contundente, donde la escuela fuera un verdadero instrumento para grandes transformaciones, donde el maestro revolucionario fuera un líder, un verdadero líder social, un consejero, un orientador, y que no solo se dedicara a enseñar a leer y escribir, sino que mostrara una mejor manera de vivir, de una manera más humana y más justa. La escuela fue un instrumento para la organización de las masas trabajadoras. La reforma agraria, la nacionalización que hizo de los ferrocarriles, la nacionalización de la industria petrolera, la organización colectiva de los ejidos, la creación de empresas productivas estatales en energéticos, minería, en cooperativas y otros campos, fue algo muy atinado por parte del general Lázaro Cárdenas del Río. Para la consecución de todo lo anterior, se preparó a todos los maestros en servicio. Se formaron nuevos planes de estudio, programas y horarios de acuerdo a las características de una escuela socialista. Se transformaron y reubicaron los edificios escolares. Se dotó a las escuelas de talleres, de herramientas. Se implementó la labranza según el medio. Hubo dotación e implementación de bibliotecas, laboratorios. Se construyeron campos deportivos, teatros escolares al aire libre. Fundamentalmente, dotación de toda la materia prima para actividades agrícolas, industriales y de laboratorio. Mientras las escuelas estuvieron en condiciones de bastarse a sí mismas, los alumnos debían estar el mayor tiempo posible en las escuelas, con la finalidad de estimular un completo desarrollo de actividades manuales, intelectuales, estéticas, físicas y sociales, con una gran coordinación única en todas las labores de los educandos. Como consecuencia, se tuvo una experiencia educativa mexicana socialista que procuró unificar, cultural, lingüísticamente y étnicamente a los heterogéneos grupos sociales que integraban a nuestra población, producto de la lucha de clases que se manifestaron en la Revolución Mexicana. Con las reformas del artículo 3 constitucional, el sistema educativo sufrió una completa transformación en dos órdenes fundamentalmente: en el aspecto legal y por la vía del hecho, donde hubo un cambio completo en la orientación ideológica y en el orden técnico. Las finalidades y características de la escuela mexicana socialista fueron las siguientes: obligatoria para todos los niños en edad escolar, gratuita para que nadie sea privado por motivos económicos de la educación, de asistencia infantil, porque las escuelas socialistas no solo abren las puertas, sino que el Estado debe poner todos los medios para remediar deficiencias como la mala nutrición, la mala alimentación, y que impida al niño proletario asistir a la escuela. La educación mexicana, única al inspirarse en una doctrina social, en un sistema educativo uniforme, gradual, que obedece al mismo método pedagógico en todos sus grados. También
coeducativa, facilitando las relaciones entre los hombres y mujeres, combatiendo todos los obstáculos y prejuicios. Integral, atiende la educación del niño en todos los aspectos físico, intelectual y social, con una ética socialista, fomentando la sensibilidad estética de nuestro pueblo. Vitalista, es decir, es una educación teórico-práctica que promovió la autoeducación a través del conocimiento científico. Progresiva, porque la impartición de la justicia y de la educación fue gradual, ascendente, facilitando su alimentación. Científica, la verdad científica, la cual debe ser la única imperante en las escuelas, desde el jardín de niños hasta la educación profesional, porque da una noción real del universo, basada en los principios de la causalidad, de la evolución, sujeta a las rectificaciones que el adelanto del conocimiento imponga sin recurrir a afirmaciones dogmáticas. Preparar a los maestros de la nueva orientación socialista, modificar los planes de estudios y programas de enseñanza, desde el jardín de niños hasta las escuelas normales y técnicas, trasladar las escuelas de las grandes ciudades a las orillas o los lugares más apartados, con el propósito de que puedan cumplir con su finalidad. No es posible hacer una escuela socialista en los edificios cárceles, carentes de todo ambiente de colectivización de las actividades de los alumnos, y ponerlos en condiciones de convertirse en factores de producción y de progreso. Y algo muy importante, desfanatizante, la escuela socialista debe librar al pueblo de la idolatría, de la superstición, que producen aberraciones mentales y de conducta. Orientadora, la nueva escuela debe descubrir en el alumno sus especiales predilecciones y disposiciones hacia una determinada actividad intelectual o manual, para evitar, en toda la extensión de la palabra, de gente fracasada por falta de orientación profesional y oportuna, encauzando el desarrollo del niño. Y también de trabajo, porque se reconoce la trascendencia de las actividades manuales en la sociedad, las hace obligatorias en todos los grados, a fin de que el alumno valore y estime el esfuerzo trabajador. Cooperativista, porque se crea en el niño un amplio sentido de solidaridad y asociación de esfuerzo. Se le educa para la producción colectiva, se le proporcionan las posibilidades de disfrutar íntegramente los beneficios del orden social. La educación emancipadora enaltece al niño, a la mujer, a las clases productoras y desposeídas, porque señala los medios adecuados para obtener la liberación de los prejuicios del orden económico, social, político y religioso. La educación también unificadora, porque la unificación de los hombres de cualquier color, grado o cultura, de cualquier pueblo, debe de iniciarse en la escuela para continuarse en el hogar y en la vida misma del ser humano. La educación coordinadora, donde debe de haber conexión entre el jardín de niños, la primaria, las escuelas secundarias y las técnicas. Y por supuesto, una escuela, una educación combativa, donde no se debe permanecer con los brazos cruzados en el momento actual, porque la lucha siempre debe de ser a favor del pueblo y para el pueblo. Conclusiones de este ensayo del general Lázaro Cárdenas del Río, con ese gran filón de tipo educativo que pocas personas conocen.
Primer conclusión. El general Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas del Río, fue un estadista de carácter universal. El único presidente hasta el momento en la vida independiente de nuestro país que reconoce la especificidad cultural de su pueblo y la necesidad de impulsar programas acordes con ello. La responsabilidad que debe de tener la escuela en el cambio social, importantísimo. La escuela como apoyo de proyectos de rasgos nacionalistas, patriotas y populares. Y por supuesto, la experiencia socialista mexicana, que fue única en su tiempo en toda Latinoamérica en ese entonces. Y por primera vez se estableció la sujeción de la escuela privada a los programas oficiales. La educación socialista que impartía el Estado debe de excluir o excluía toda doctrina religiosa, combatiendo el fanatismo. Fue el final de la etapa revolucionaria y así es como nace la etapa institucional. La reforma educativa socialista del presidente y general Lázaro Cárdenas del Río solamente tuvo vigencia en su sexenio presidencial. Una vez que terminó, este fue desmantelado por el siguiente presidente. De tal suerte que, insisto, en este su programa de medicina y algo más, nos hemos permitido presentar un filón de lo que fue la educación en el sexenio del gran presidente y general don Lázaro Cárdenas del Río. Para ello nos tuvimos que basar en este ensayo científico de algunas bibliografías muy importantes de Ángel Gutiérrez, donde habló de Lázaro Cárdenas, personajes michoacanos ilustres del gobierno del estado de Michoacán, y consultamos, eso fue editado en 1986, desde la página 1 hasta la 40. También checamos la siguiente bibliografía, que fue tomada del Plan de Acción de la Escuela Primaria Socialista de la Secretaría de Educación Pública en México en 1935, checando buena cantidad de páginas de ese plan de acción. Otra bibliografía que fue importante para este ensayo científico fue el tomado de un trabajo realizado por Gilberto Guevara Niebla, que publicó La Educación Socialista en México 1934-1945 en México, y fue publicado en 1985 y prácticamente leímos todo el trabajo. También checamos el trabajo de Susana Quintanilla, La Educación en México durante el periodo de Lázaro Cárdenas 1934-1940, publicado en México, y leímos buena cantidad de esta información. También checamos a Ernesto Meneses Morales y colaboradores en el trabajo que denominó Tendencias Educativas Oficiales en México 1934-1964, Centro de Estudios Educativos, capítulo 6, y checamos de la página 153 a la 181. Y otro autor interesantísimo fue el de Jan Meyer, México entre 1934 y 1988. Y el título de ese trabajo, De la Revolución Armada a la Pacífica de Lázaro Cárdenas 1934-1940, Historia de México. Y checamos una buena cantidad de páginas de ese trabajo. Después hemos mencionado la bibliografía en que nos basamos para elaborar el presente ensayo científico,
Medicina y algo más, con su objetivo fundamental de mejorar, presentar la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la cultura y el arte. Con este ensayo científico sobre tal vez el último hasta este momento presidente nacionalista y patriota que fue capaz de impulsar una educación socialista y fue capaz de nacionalizar muchas de las cosas que ahora ya no son de nosotros por culpa de los gobiernos neoliberales que hasta el momento nos han gobernado. Después dejo esta información a ustedes, les envío un saludo a mis estimados oyentes y espero que abra esa necesidad de buscar más información y ampliar un poco más de lo que aquí se expuso. Tengan ustedes muy buenas tardes y estén atentos a la próxima ocasión donde abramos esta su página Medicina y algo más, donde se fomenta la ciencia, la cultura y el arte. Muy buenas tardes, amigos, y saludos a todos quienes me escuchan.